Atención, amigos, porque lo que os voy a contar, lo que acaba de saltar hace apenas unos minutos, es una auténtica noticia bomba que va a reventar todos los telediarios, todos los programas y todos los digitales del país. Estamos, y no exagero ni un ápice, ante un momento histórico en el mundo de la televisión, una primicia que el diario El País, siempre atento, ha sacado a la luz, pero que ya está haciendo temblar los cimientos de Mediaset y, os lo aseguro, los de la propia Telecinco. Atentos porque esto es muy, muy gordo. Mediaset, sí, Mediaset España, acaba de prescindir, y cuando digo prescindir me refiero a un despido fulminante del incombustible Alessandro Lecchio. ¿Lo escucháis bien? Alessandro Lecchio, el colaborador que, durante nada más y nada menos que 30 años, se había sentado en esos platós, que parecía intocable, que era el protegido por excelencia de la cadena, ha sido cesado. El motivo, el epicentro de este terremoto, es el desgarrador testimonio de Antonia Delate, su exmujer y madre de su primer hijo, quien hace poco más de un mes denunció públicamente la violencia machista que sufrió. Esto no es un rumor de pasillo, ni una especulación de red social. Es una realidad que ha llegado para cambiarlo todo. El País lo ha confirmado con fuentes cercanas a la decisión, y nos lo han corroborado a nosotros aquí en Teras de Salseo, donde siempre os traemos la verdad, la información que otros quizás no se atreven a contar o simplemente la minimizan. Si queréis estar al tanto de cada giro, de cada detalle que se desvele de esta historia y de otros escándalos que sacuden nuestra sociedad, es el momento de que os suscribáis a Teras de Salseo, activéis esa campanita y os unáis a nuestra comunidad, donde el salseo es información, es verdad y es justicia. Y antes de seguir desgranando esta increíble noticia, me gustaría que me dijerais en los comentarios desde dónde nos estáis viendo. ¿Desde España? ¿Desde Latinoamérica? ¿Qué pensáis de este bombazo? ¿Esperabais algo así después de tantos años? Vuestras opiniones son cruciales, y os aseguro que las leemos todas, porque esto es un debate que necesitamos abrir entre todos. Todo esto, esta catástrofe mediática para Lecchio, comenzó precisamente con aquella entrevista demoledora de Antonia Delate en El País. En ella, la exmodelo y presentadora narró con una valentía admirable y con un detalle sobrecogedor la violencia que sufrió a manos de Lecchio cuando estuvieron casados, a finales de los años 80. Unas declaraciones que, os lo aseguro, dejaron a muchos con el alma encogida y a otros tantos, con el recuerdo de un pasado que parecía olvidado. Lo que ha pasado en este último mes es una auténtica estrategia que ha terminado por derribar un muro que parecía indestructible. Según ha podido saber este diario, justo después de que se publicara la entrevista de Delate, Mediaset se puso manos a la obra. Se prepararon para estudiar cómo actuar, movieron ficha. Hubo contactos directos tanto con Antonia como con su abogado. La corporación, señoras y señores, se lo tomó en serio, y la maquinaria legal y mediática comenzó a girar, despacio, pero con una fuerza imparable. Se ha producido, en este último mes, una reunión clave entre el letrado de Antonia Delate y la corporación de Mediaset. Y atención porque el miércoles de esta misma semana se fraguó el acuerdo final entre la corporación y la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, responsable del programa en el que Alessandro Lecchio colaboraba hasta hace horas. El despido, el fulminante despido, se ha gestado en menos de 24 horas, en un tiempo récord que demuestra la urgencia y la seriedad con la que Mediaset ha abordado este asunto que ha sacudido sus cimientos. La decisión final, la que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, ha llegado tras una revisión exhaustiva por parte de Mediaset de toda la documentación judicial. Y esto es crucial, porque no hablamos de papel mojado. El abogado de la exmodelo, Antonia Delate, entregó a la cadena toda la documentación de la causa que, ojo, el propio Lecchio abrió contra ella hace más de 20 años, allá por el año 2004, por llamarle maltratador en público. Es que esa violencia que Delate relató en El País el pasado octubre no era, ni de lejos, un secreto para nadie que siguiera la televisión o la prensa del corazón. Sabíamos, y lo sabíamos todos, de este asunto, que Lecchio había sido uno de los grandes protegidos de la cadena. El respaldo que ha tenido, especialmente por parte de Ana Rosa Quintana y su productora durante todos estos años, ha sido más que evidente, más que notable, casi diría yo que una coraza impenetrable. Pero amigos, esa circunstancia, de repente, ha cambiado. Antonia Delate lo había calificado de maltratador en múltiples ocasiones, contando incluso episodios concretos de violencia. Y por ello, claro, Lecchio la denunció por calumnias en enero de 2004.
Ella, la valiente Antonia, preparó su defensa con la abogada Cristina Almeida. Y aquí viene el golpe de efecto, la revelación que lo cambia todo. La justicia, sí, la justicia española, falló que Antonia Delat no mentía cuando lo llamaba maltratador. Este detalle es fundamental, vital para entender por qué Mediaset ha actuado ahora. Ella misma lo recordaba en la entrevista. La justicia falló que yo no mentía cuando lo llamaba maltratador y por lo que lo denunció en 1991 y luego la retiró. Y esto, os lo confirmo, consta en el auto del juzgado número 35 de Madrid, de julio de ese mismo año, 2004. La magistrada en ese auto expone claramente que la exceptio veritatis, es decir, la prueba de la verdad, se consideró suficiente para sobreseer la causa. En otras palabras, la declaración de Delat y las pruebas que aportó en aquel juicio eran más que suficientes para demostrar que ella no mentía al calificarlo de maltratador. Sé que esto puede sonar un poco enrevesado, pero creedme, es el eje central de toda esta historia. Es muy importante que lo tengamos claro. Sobre Alessandro Lecchio no pesa una condena firme por maltrato o violencia de género como tal, porque en aquella época, en los años 80 y 90, eso no estaba tipificado de la misma manera en el Código Penal. Sin embargo, y esto es lo que marca la diferencia, Antonia Delat sí consiguió judicialmente, legalmente, que se le reconociera que ella tenía todo el derecho a llamarle maltratador, que su testimonio estaba respaldado por la justicia. Ese auto judicial, además de otros archivos y documentos, ha sido, según fuentes cercanas a Mediaset, el último cabo legal que la empresa necesitaba. Era la pieza que faltaba en este rompecabezas para poder reunirse con Ana Rosa Quintana, la dueña de Unicorn Content, y llegar a un acuerdo. Un acuerdo que, aseguran las mismas fuentes, ha sido 100% consensuado, lo que se traduce en que, con toda esa documentación judicial en la mano, a la productora no le quedó más remedio que aceptar. Mientras todo esto se cocinaba a fuego lento, durante estas últimas semanas, Alessandro Lecchio ha estado en el foco de comentarios y debates. Se hablaba de él en diversos programas de entretenimiento, incluso en el suyo propio, pero siempre de forma velada, sin ningún posicionamiento claro frente a la violencia y, sobre todo, sin ninguna pregunta explícita que pusiera en tela de juicio su situación. Al día siguiente de la publicación de la entrevista desgarradora de Antonia Delat, Lecchio habló, y lo hizo en el programa en el que trabajaba hasta este miércoles. Sus palabras fueron escuetas, frías y para muchos completamente desafiantes. Dijo con ese tono que le caracteriza: «He derivado las afirmaciones de Antonia Delat a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente». Y después, amigos, el plató quedó sumido en un silencio sepulcral. Nadie, absolutamente nadie, dijo nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. Entonces, Lecchio, visiblemente tenso, añadió: «Ya está todo dicho. Lo demás que lo resuelva quien deba». La presentadora, Patricia Pardo, hizo una invitación al resto de tertulianos para que comentaran, pero la respuesta fue elocuente. Ni Cristina Tárrega, ni Alejandra Rubio, ni Pepe del Real, ni Marisa Martín Blázquez, ni Quique Calleja, ni Luis Rollán. Nada. Solo algún balbuceo, un silencio atronador y poco más. Telecinco, preguntada tras la entrevista por este periódico, respondió en ese momento que no tenían comentarios que hacer. Pero eso fue hasta este miércoles, porque a partir de mañana, Alessandro Lecchio ya no se sentará en ese plató. Esto, amigos, es el fin de una era. Es un game over para un personaje que parecía inamovible, una ficha clave en el tablero de Mediaset durante 3 décadas. La noticia es brutal, es fuerte, y las repercusiones, os lo aseguro, van a ser inmensas. Estamos hablando de un precedente que podría cambiar para siempre el panorama de la televisión, de la justicia mediática y de la forma en que se aborda la violencia machista en los espacios públicos. Bueno, pues muy fuerte es lo que está pasando, amigos. Y esto, inevitablemente, nos lleva a recordar un precedente que a todos se nos viene a la cabeza, aunque salvando las distancias, porque para nada sería un caso comparable con este en términos de condenas judiciales directas. Pero sí, la sombra de Antonio David Flores y todo el escándalo que se montó en su momento es algo que no podemos obviar, que está ahí, en la memoria colectiva de la audiencia y de la propia cadena. Lo que os vengo a decir es que el paralelismo es, cuanto menos, inquietante. Volvemos a recordar un detalle crucial que ya comentamos, y es que Antonia Delat, en su momento, tiene una sentencia que, al menos, la acredita, la ampara legalmente,
para calificar a Alessandro Lecchio como maltratador. Esto es vital. En cambio, con Antonio David la cosa fue bien distinta. Antonio David Flores, por mucho, pero que mucho menos, quiero decir, porque Rocío Carrasco no tenía ninguna sentencia firme que la respaldara judicialmente, lo único que tenía en aquel momento eran 7 jueces que habían denegado su intento por vía judicial de condenarle. Y sin embargo, a Antonio David le echaron, y le echaron de una forma brutal, fulminante, sin miramientos. Y a Alessandro Lecchio, que tenía ese auto judicial en su contra, pues había seguido hasta la fecha, hasta este preciso miércoles, sentado en el plató. Ni que decir tiene que, con esta noticia, habrá oportunistas, ya os lo adelanto, y todos nos podemos imaginar, sin necesidad de dar nombres, quiénes son. Ellos, como hienas, van a aprovechar esta carnicería mediática para comparar un caso con el otro. Van a intentar sacar tajada de la situación, mezclando peras con manzanas, y en este canal, enteras de salseo, estaremos atentos para desenmascarar esos discursos interesados. Porque nuestra labor es informar con la verdad, y diferenciar lo que es comparable de lo que no lo es, por más que intenten manipular. Pero ahora, de verdad, toca centrarnos en esto, en la más estricta actualidad, en el momento que estamos viviendo y en las repercusiones inmediatas. Fijaros también en cómo ha saltado la noticia esta misma tarde en el programa No Somos Nadie, con una inmediatez que os pone los pelos de punta. Y atentos, porque tenemos las primerísimas declaraciones, la reacción más esperada de Antonia Delat al conocer este bombazo. Es un momento que os aseguro que vais a querer revivir, porque es historia de la televisión y, sobre todo, de la justicia moral. El titular de El País, el que ha hecho estallar todo, es demoledor. Mediaset prescinde de Alessandro Lecchio tras el testimonio de Antonia Delat de violencia machista. ¿Lo leéis? Es claro, es contundente, no deja lugar a dudas. Este no es un titular cualquiera, es la crónica de una caída, de un protegido que, por fin, ha tenido que rendir cuentas, y la televisión, la nuestra, la que veis cada día, está cambiando ante nuestros ojos. Es un momento para reflexionar sobre lo que permitimos y lo que no. Nos contaban, y esto es clave, que Antonia Delat, una vez que se publicó aquella entrevista que os mencioné, estaba poniendo muy nerviosas a las altas esferas de Mediaset. Ella, y esto es importante, cuenta con un estupendo abogado, un letrado de esos que saben moverse en las cloacas y en las alturas de la justicia. Este abogado, nos dicen, trabajó en 2 sentidos, con una estrategia impecable que ha resultado ser la clave del éxito en esta batalla que llevaba librándose tantos años. Uno de los frentes de acción del abogado fue poner a disposición de todos los medios de comunicación que quisimos enterarnos y que quisimos conocer la verdad, toda la documentación. Toda la documentación que Antonia Delat contenía y que demostraba de forma fehaciente, inequívoca, que fue una persona maltratada por Alessandro Lecchio. La verdad, amigos, cuando se tiene, es una bomba de relojería que tarde o temprano explota, y eso es exactamente lo que ha pasado en esta ocasión. La evidencia, al final, se impone, y esa misma documentación, la que ponía en evidencia a Lecchio, fue la que llevaron, sin dilación, directamente a Mediaset. Hace aproximadamente esta semana misma, se habían puesto en contacto con la cúpula de Mediaset y les dijeron, y esto es crucial, que Antonia Delat iba en serio, que esto no iba a parar, que no era una cuestión que se iba a quedar simplemente en una entrevista de prensa, sino que estaban dispuestos a ir, y de hecho iban a ir, judicialmente hasta las últimas consecuencias. Esa fue la amenaza, la advertencia que Mediaset no pudo ignorar, no pudo guardar en un cajón. El letrado de Antonia Delat, nos confirman, es un letrado muy importante de este país, alguien que ha estado vinculado a casos de enorme calado y repercusión, y no ha hablado por la prensa de esta decisión. El abogado de Delat se enteró no por la prensa, sino que ya se lo habían comunicado. No, los habían deseado como comunicado, porque ayer mismo o esa semana le entregaron la documentación, y en cuanto vieron la contundencia de esa documentación, con los autos judiciales, con el respaldo legal que os he explicado, obligaron a la productora de Ana Rosa Quintana a coger y a prescindir de Lecchio. ¿Por qué? Porque si no, Antonia Delat no se iba a quedar de brazos cruzados. Ella y su abogado estaban dispuestos a llegar hasta el final, a no detenerse hasta que se hiciera justicia, no solo moral, sino también mediática. Y Mediaset, ante la certeza de que estaban ante un caso con todas las de la ley, con la verdad respaldada por la justicia, no pudo hacer otra cosa que actuar, y rápido. La cadena no podía permitirse el riesgo de un escándalo mayor,
de un juicio público en toda regla que los salpicara de lleno. Es que es muy, muy fuerte lo que está pasando, os lo digo de verdad. Esto va a traer cola, va a levantar ampollas y va a generar un debate que, como sociedad, necesitamos tener. Veremos también si en Telecinco tienen algo que decir al respecto en sus programas, si van a romper ese silencio sepulcral que han mantenido durante tanto tiempo, o si simplemente se limitarán a seguir callando, a hacer como si no hubiese pasado nada. Pero ya os digo yo que el silencio en este caso va a ser más atronador que cualquier palabra, y la audiencia no lo va a perdonar. Y aquí, amigos, tenemos una de las reacciones más esperadas, la que, como no puede ser de otro modo, es la de Antonia Delate. A ella podríamos considerarla la gran, la indiscutible victoriosa de todo este asunto, después de tantos y tantos años de lucha, de batallar contra un muro que parecía inexpugnable. Tantísimos años en los que ha estado persiguiendo, con una tenacidad admirable, que Lecchio quedara apartado de los medios de comunicación, que su testimonio fuera escuchado y creído, y que tuviera las consecuencias que debía tener. Sus primeras declaraciones, que os traemos aquí en exclusiva, son pura emoción, pura celebración. Atentos a lo que dice. Te digo una cosa, yo me voy a coger. Me estoy brindando con un vaso de vino. Gracias, 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 Dios, gracias. Se le escucha emocionada, liberada, con el peso de 38 años de lucha por fin quitado de encima. Y luego añade con una contundencia que corta el aliento. Te hago Dios, esperado, 38 años. Perseguir ahora al calzador y a los compres. Yo tengo que disfrutar con mis familias. Un mensaje claro, directo, sin filtros, a los que la criticaron, a los que no la creyeron, a los que intentaron taparla. Bueno, pues lo que acabáis de escuchar, Antonia Delate diciendo que está brindando con vino por ese despido de Alessandro Lecchio, es el preludio de lo que se viene. Se vienen curvas, y curvas muy pronunciadas, en el mundo de la televisión. Lo que ha pasado hoy, la noticia que ha saltado, evidentemente no es algo que pase todos los días. Estamos hablando de más de 30 años en televisión, de un personaje que parecía eterno, de una cadena que ha tenido que dar un giro de timón radical. Y las ondas de este terremoto se van a sentir durante mucho, mucho tiempo, os lo aseguro. Y por supuesto, desde Teras de Salseo, vamos a estar pendientes de todo lo que suceda, de todas las novedades, de cada declaración, de cada movimiento en este tablero mediático, para contaros la verdad, para desgranar cada detalle, cada intriga y cada consecuencia. Porque nuestra misión es ser vuestros ojos y oídos en este complejo universo de la televisión. Si aún no lo habéis hecho y después de todo esto no sé a qué esperáis, corred a suscribiros a Teras de Salseo, activad la campanita de notificaciones para que no os perdáis absolutamente nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo video con más salseo y más verdad.